Bueno, estamos con Miguel Maclin, él es abogado, egresado de la UCA, es constelador, certificado en el Centro de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Chile, es docente del centro, docente también de constelaciones familiares en el programa de entrenamiento para abogados de la Fundación Fores. Y está aquí hoy con nosotros para compartir su experiencia vinculado un poco cómo las constelaciones familiares se pueden aplicar en el ámbito de la profesión de abogacía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maga? ¿Bien? Bien, un gusto tenerte aquí y poder ver un poco, conocer más los alcances, ¿no?, de las constelaciones, que uno cree que lo circunscribe en un ámbito, sin embargo, aplicadas a algo tan puntual como puede ser un litigio, ¿no? Ver de qué manera se aplica y las consecuencias que esto tiene. Bueno, te cuento. En el año 2011 yo estaba medio peleado con la profesión. ¿Por qué? Porque yo me encontraba que estaba al servicio del conflicto. ¿Sí? Cuando comencé a integrar las constelaciones familiares a mi profesión, me di cuenta que es al revés. Que yo, a estar al servicio de mi cliente, estoy transitando permanentemente un camino que va del conflicto hacia la reconciliación, hacia la paz. Eso a mí me ha dado me ha reconfortado un montón y me ha dado mucha alegría en el ejercicio de mi profesión. Estar siempre en utilizando términos de Hellinger, en este río que va fluyendo siempre hacia la reconciliación, me cambió la mirada de la profesión. Ya no estoy al servicio del conflicto, sino que estoy al servicio de la reconciliación. ¿De qué manera opera esa, digamos, cómo llega esa reconciliación en algo que parte siempre del conflicto, ¿no? Claro. Mirá, los abogados tienden a hacerse cargo del asunto de su cliente. Es más, nosotros normalmente cuando hablamos con colegas hacen referencia a que tienen un asunto. Mi caso, en vez de utilizar el término es el caso de mi cliente, ¿qué hace en ese caso el abogado que está en esa dinámica? Está haciéndose suyo el conflicto del cliente, está tomando partido por su cliente. Vos me dirás, pero ¿cómo un abogado no va a tomar partido por su cliente? No toma partido por su cliente porque lo ve al cliente formando parte de un sistema, de su sistema. Si es un cliente que tiene un asunto familiar, su sistema en el cual él forma parte y es integrante es el sistema familiar. Si es me hablarías de un asunto laboral, ese empleado, que es mi cliente, también forma parte de un sistema que es un sistema organizacional, una empresa. Por lo tanto, cuando yo veo a mi cliente, en realidad no lo estoy viendo solo, sino que lo veo como parte integrante de un sistema. Por lo tanto, estoy viendo a los demás, estoy viendo a la otra parte. Eso a mí me lleva a que no me sumerja en la subjetividad de mi cliente. Y lo primero que se le dice desde el punto de vista o de la mirada de las constelaciones familiares es que yo no le voy a solucionar el problema que tiene a mi cliente. La solución la va a encontrar él. Nosotros como abogados lo acompañamos en ese tránsito a la solución, dándole herramientas, ya sea jurídicas, también emocionales, porque yo constelo a mis clientes. Viene un cliente a decirme, quiero que me solucione este problema determinado, un divorcio. ¿Qué pasa? Yo le voy a dar mi opinión profesional y le voy a dar una posible solución. Pero luego esa solución la va a discutir, la va a ver, la va a estudiar otra persona, que es un juez, que quizás ya va a ser distinta a la opinión que yo tenía y a la solución que quería el cliente. Luego, esa opinión que tiene un juez también va a ser revisada por otras 3 personas más, que son los miembros de una cámara de apelación, de una sala en la Cámara de Apelaciones. Y luego, si no tiene suerte el cliente, lo van a revisar otras 5 personas más, que son los miembros, los ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto, imagínate el recorrido que tiene la solución que yo le quise dar al asunto del cliente cuando vuelve. Ya no es lo mismo. ¿Y dónde entran las constelaciones? O sea, ¿cómo se constela una problemática de esta naturaleza? Mirá. ¿O quién lo constela, no? Cuando viene el cliente,
yo le pregunto si quiere tener una constelación individual. En el caso que me diga sí, lo hacemos y vemos el asunto de él. En caso que no, también yo ejerzo algún tipo de manejo de objetos que tengo en mi escritorio y voy haciendo también, generando imágenes para que esa persona vaya teniendo una imagen sana de cómo debería ser la solución de su conflicto. Entonces, los constelamos al cliente y el cliente puede darse cuenta en qué lugar está el conflicto. Tiene un conflicto, forma parte del conflicto y ya sabemos que para pelear hacen falta dos. Por lo tanto, si mi cliente considera que la otra parte tiene el 100% de la responsabilidad y que ha generado el conflicto, yo ya me veo en la obligación de decirle que no es así. Que porque si él está inmerso y forma parte de ese conflicto, él también tiene alguna responsabilidad. Y si sigue insistiendo en que la responsabilidad es del 100% de la otra parte, se desapodera de la solución. Porque ¿qué sucede si la otra parte no hace nada, no se mueve o no genera ningún tipo de actividad para solucionar ese conflicto o no acepta que tenga el 100% de la responsabilidad? No hay movimiento. Entonces, si por lo menos mi cliente asume que forma parte del conflicto y que tiene un grado de responsabilidad y que está dispuesto a compensar en algo ese grado de responsabilidad que tiene por estar en el conflicto, naturalmente pasa que la otra parte también se siente en la necesidad de comenzar a compensar. Entonces, podríamos decir que las constelaciones traen esa parte de la conciencia de la que estás hablando, o sea, ¿la constelación le hace ver a la persona la parte del conflicto que le toca? Por supuesto que sí. Porque en general esa parte no la vemos, siempre el Claro, problema lo tiene el... Claro, ¿y qué hacemos los abogados o qué hacía yo hasta el año 2011? Me hacía partidario de la visión de mi cliente, me sumergía en su subjetividad y no mantenía la objetividad de que es de aquella persona que yo no tengo intención de solucionarle el problema a mi cliente, lo tiene que solucionar él. Yo como abogado luego le doy un marco jurídico para que esa solución que encontró le perdure en el tiempo. Si yo me dedico a derecho de familia, si viene una mujer que quiere divorciarse, ¿sí? Yo puedo hacer dos cosas. Hago el divorcio, obtengo todo lo que la mujer pretende, para que luego, dentro de 5, 6, 10 años, me vuelva a ver por otro divorcio. ¿Por qué? Seguramente, si no ve la causa por la cual se divorció, podrá repetir esta situación. Y como yo estoy al servicio de mi cliente, mi ideal es que una vez que termine el asunto, mi cliente no me vuelva a llamar. O sea, estás hablando de un proceso de sanación, lo que estás mostrando, que es mucho más profundo que la solución de un conflicto, digamos, ¿no? Es que a mí me ha sanado en ciertos aspectos. Por lo tanto, yo lo puedo volcar sobre mi cliente, porque a mí me ha sanado porque he tenido asuntos personales y que he llegado a litigio que los he podido solucionar de esa forma, reconociendo que algún grado de responsabilidad yo tengo. Hace esa conciencia, ¿no? Que estás mencionando ahora, ¿cuál es mi parte de responsabilidad en el conflicto? ¿Sentís que aporta más fácil la solución al problema? ¿Sentís que, o sea, qué le trae esa mirada? Cuando vos vas y ya realmente tenés que juntarte con las partes, ¿no? Ya cuando estás yendo a presentar el caso, una vez constelado, ¿qué suceso se suele dar que vos puedas comparar cuando antes no constelabas? Yo tengo un ejemplo en el cual yo me siento muy orgulloso de haberlo podido lograr, es que prestando o asesorando a una persona de una empresa familiar que querían obtener la administración de la sociedad que la llevaba un hermano mayor que él, que la sociedad estaba en quiebra. En una reunión que se hizo en el sindicato del personal que trabajaba en esa empresa, yo logré que mi cliente, que era el hermano menor, le pudiese decir al hermano mayor esta sola frase: yo sé que vos sos mi hermano mayor y yo soy el menor. A los 10 días se formó una asamblea
y le dieron la presidencia de formación del nuevo directorio de la sociedad anónima a mi cliente. Después resultó que mi cliente era peor administrador que su hermano mayor. Pero el reconocimiento al hermano mayor de que él era el mayor y que era lo único que estaba buscando esa persona, que sea reconocido como hermano mayor, que no estaba haciéndolo. Esa pequeña intervención logra que ese reclamo subyacente que está en la persona pueda aflorecer. Al estar a la superficie ese reclamo subyacente, es más fácil encontrar la solución. Porque ya no es un tema de dinero ni es un tema de poder, es un tema de saber encontrar el orden dentro de un sistema familiar. O sea que podemos decir que constelar un conflicto antes de una mediación o lo que fuera aporta un grado de solución al conflicto. Que acá viene la pregunta, Miguel, ¿esa solución a mí me conforma como cliente tuyo? Es que la vas a encontrar vos a la solución. Ok. O sea, vos vas a ser responsable y el cliente se empodera de la solución. Y después no le puede decir al profesional, vos me hiciste hacer tal cosa, o mirá vos. No. Mis clientes saben que cuando toman una decisión, es ellos las que la han tomado. Y a la hora de repartir dinero, que es en los lugares donde más son más controversiales, ¿no? Por ejemplo, en un divorcio, sí, donde hay que repartir las cosas y dineros y propiedades a veces. ¿Cómo se vive esto en una constelación previa para después llevar y que la solución decante más armoniosamente, ¿no? Lo que el aporte creo más importante que a mí me ha hecho en mi profesión, las constelaciones familiares, es poder reconocer que el conflicto también tiene un origen, que es esto de no querer reconocer que la postura, el lugar que ocupa el otro, también puede ser distinto a lo que a mí me han enseñado en mi familia. Desde muy niños, a nosotros nos han enseñado a seguir mandatos, a respetar secretos, a reconocer leyes que no están escritas, pero que para el sistema familiar son indispensables para pertenecer. Si yo no sigo esos mandatos, esos secretos, y no actúo en mi vida como ha decidido el sistema familiar hacerlo, tengo miedo a que me excluyan. Eso está muy dentro de cada uno de nuestros corazones siempre. Entonces, cuando yo puedo tener la oportunidad de ver que en la otra persona tiene una mirada distinta a la mía, ahí cambió ya todo el espectro del conflicto. Porque vuelvo a decir antes, estoy empezando a reconocer que el otro también puede tener razón. Y que yo me puedo con mala conciencia, puedo salir de esos mandatos familiares y reconocer en el otro algo distinto a lo que hubiese reconocido mi sistema. Miguel, entiendo que venimos hablando un poco dentro de lo que sería los problemas familiares y todo. ¿Es aplicable la constelación cuando ya hay pérdidas de personas? Cuando, digamos, aplicado al derecho penal, por ejemplo. Bueno, mirá. Porque también es un lugar, digamos, mucho más delicado. A lo mejor yo he sido víctima de algo similar y yo quiero que la persona responsable del hecho vaya preso, ¿no? O puedo estar hasta con la ira y con el enojo y el gran dolor de que quiero que se pudra en la cárcel. O sea, se mueven muchas cosas cuando perdemos un familiar, sí, y de golpe, bueno, digamos, ¿cuánto puede aportar una constelación para un caso así tan delicado? Que no se puede compensar, que es el derecho a la vida. Cuando una persona le ha quitado la vida a otra persona, no puede la víctima no puede lograr un resarcimiento, te estoy hablando de un nivel hasta si querés espiritual, o que el victimario diga siento haberte generado ese daño, como no se puede hacer porque ya no está en este plano la víctima, ahí sí esa persona debe de alguna forma
hacerse cargo de su responsabilidad, que en ese caso en Argentina hoy existe lo que es, bueno, ir a prisión y tener un grado y cumplir la condena que se le da. Respecto después de los otros asuntos, también hay que ver quién es la víctima, ¿sí? Porque son distintos los hechos. Si una persona le quita la vida a otra persona, la víctima es la persona que ha fallecido. Los familiares de las personas que han fallecido tienen otro tipo de daño, que no es el del homicidio, ¿sí? Ahí pueden empezar a haber un montón de cuestiones respecto de las familiares de esa víctima, es decir, quiero que el que cometió ese daño, que no fue a mí, sino que fue a la víctima, porque al estar pidiendo justicia de que se pudra en la cárcel la persona que generó un daño a la víctima, lo que estoy haciendo, por el daño que me hizo a mí, porque me ha privado de su presencia, estoy excluyendo a la víctima, que es a quien realmente se le ha ocasionado el daño. Y además, ahí ya, y desde un punto de vista ya no tan jurídico, el destino de cada uno de nosotros, cuando se nos muestra en una constelación, nos genera una gran paz. Por lo tanto, cuando ha habido un asunto de esta envergadura en donde se ha quitado la vida a alguien o a un derecho en el cual no se puede recomponer, el destino, cuando se nos muestra en un campo de conocimiento, es fabuloso la paz que genera en ese momento la aparición del destino. Entonces, tengo que ver ahí, estoy reclamando por el daño que ocasionó el victimario a la víctima, o estoy reclamando el daño que me causó, perdón, que me causó a mí, el daño que le hizo a la víctima. ¿Y se constela esto, Miguel? Sí, por supuesto. Yo he presenciado constelaciones en las cuales he podido pasar ver a una persona en ese estado de ira que vos decías, y de enojo, y de mucha indignación, Potencia, sí. de mucha indignación, sí, a un estado de paz y de tranquilidad, y de poder reconocer lo que es, ¿sí? Que se produjo un daño enorme, y que si fue así como fue, ya no puedo hacer más nada por eso. ¿Cómo convences a un colega que no conoce de constelaciones, si es que hay que convencerlo, de la aplicación de las constelaciones como una herramienta constructiva para la solución o para el trabajo que ustedes desarrollan? Mira, lo primero que le puedo decir es, no respecto del cliente, sino respecto al efecto que ha hecho sobre mí. Cuando yo no asumo el caso de mi cliente como propio, ¿sí?, ya tengo una carga menos. Normalmente los abogados se ponen sobre sus espaldas todos los problemas de sus clientes. Imagínate lo que es cargar esa mochila por tribunales. Y es más, cuando vos llegas a una mesa de entrada, y quizás los abogados que estén viendo este video van a entender, mesa de entrada es donde están todos los expedientes que van tramitándose en la justicia. Y en un divorcio yo estoy patrocinando a la mujer. Y en otro divorcio que justo tramita en el mismo juzgado, estoy patrocinando al hombre. Pido un expediente de la mujer en el cual dije totalmente lo contrario a lo que dije en el expediente de mi cliente hombre. Si yo no entiendo que esos asuntos son de ellos, ¿qué pasa en mi cerebro cuando yo estoy permanentemente modificando mi pensamiento? En este expediente está bien lo que hizo esta mujer, en este expediente está bien lo que hizo este hombre. En este expediente lo que reclama este hombre está bien, y en este expediente lo que reclama esta mujer está bien. Si yo no puedo notar y no puedo diferenciar que los asuntos son de sus clientes, me hago realmente un lío bárbaro en mi cabeza. Por eso los abogados en Capital Federal es una de las profesiones que más problemas de salud mental tienen y que requieren más de los servicios de los psicólogos y de los psiquiatras. ¿Por qué? Porque si toman como propios los asuntos de sus clientes, ¿cómo puede ser que en este expediente que vieron un minuto antes que este otro expediente, los dos tienen razón? Claro, uno a veces como cliente también piensa que uno quiere que el abogado se ponga
el problema a cuestas para que lo defienda con todo lo que sabe y todas las herramientas jurídicas para poder resolverlo. Al cliente, ¿qué beneficio le trae, digamos, en el sentido de esta dinámica de la que vos hablás? Sí. Cuando va a la mediación, por ejemplo, ¿va más tranquilo, va con más claridad? Cuando como abogados nosotros a nuestros clientes los podemos acompañar con esta mirada de que Hellinger habla ya de una filosofía para la vida. Bert Hellinger, que es el que desarrolló las constelaciones, crió las constelaciones familiares, ya las sacó de técnica, sino que él las considera como una filosofía para la vida, porque la mirada que tenemos sobre esto nos cambia permanentemente, nos cambia absolutamente toda nuestra percepción de las cosas y de las situaciones que se nos presentan. Entonces, si mi cliente puede lograr, a través de una constelación, ver la causa de su conflicto, seguramente la densidad del reclamo que tiene hacia el otro va a disminuir. Si la densidad del reclamo disminuye, seguramente no lleguemos a una instancia judicial litigiosa. En Argentina sí, para un montón de trámites se requiere la instancia judicial. Si hoy en Argentina, que el divorcio tiene dos formas de presentarse, en forma unilateral o en forma conjunta. Si yo logro que mi cliente con su pareja hagan un divorcio de presentación conjunta, estamos evitando la litigiosidad en ese expediente. Si lo hacen de forma unilateral, ya estoy generando litigiosidad, por lo tanto ese expediente va a perdurar más en el tiempo, va a durar más en el tiempo, y no se resuelve, va a haber más desgaste, claro, psicológico, mental, emocional, de dinero, ¿sí?, en el cliente, que pudiendo lograr un acuerdo previo a la instancia judicial. Y si un juicio, así cerrando un poco la idea, Miguel, ya comenzó y alguien te está escuchando ahora, ¿se puede tomar desde el punto en el que estás? Suponete que hay juicios que hace años que están sin resolverse y que no terminan de salir las sentencias, etcétera. ¿Se puede tomar en el camino en el que está? Absolutamente. Yo tengo un respeto enorme a mis colegas y me ha pasado que me han querido traer asuntos porque los expedientes no se mueven. Claro. Y es cierto que en el boca a boca en esto dicen, mirá, hay un abogado que a veces soluciona mejor los temas. Me vienen a ver y yo quiero ver el expediente. Yo quiero que la persona me cuente cómo es la situación, porque a veces cambiar de abogado en el medio del juicio no es beneficioso para el cliente. Va a tener doble honorario. Entonces hay que verlo bien. Uno lo puede asesorar con una consulta para que trabaje con su abogado. Perfecto, perfecto. Bueno, te cuento, y un último detalle. A mí el año pasado me ha estado pasando ya que los clientes no se me divorcian. Me vienen a consultar por divorcio y tengo 3 casos. Y quedan, yo los constelo, quedan en traerme los papeles y no me los traen más. Entonces yo llamo a mis clientes porque quiero saber, porque no, mirá, hemos visto algo, he visto algo, he ordenado algo, que esto todavía tiene chance de seguir. De seguir siendo. Y no se me divorcian. Qué bien. Me genera un orgullo enorme porque siempre estamos al servicio de la reconciliación. Bien. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Maga. Desde Argentina, Mantra FM